Aleluya, bendito es el nombre de Jesucristo. Vamos a darle palmas de alabanza al Rey de Reyes y soberano Señor de los señores. Aleluya, que se sientan esas palmas. Gloria a Dios. Hermanos, muy buenos días. Vamos a dar inicio al servicio de hoy. Ya glorificamos al Señor, tuvimos un tiempo hermoso de alabanza, de adoración, donde el Espíritu Santo se movió de una forma maravillosa. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero ya es el momento de ir a lo que nos compete, al estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar y a colocar este mensaje delante de Dios. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Venimos delante de tu presencia, Rey maravilloso, delante de tu presencia y delante de tu trono de gracia para alabarte, para bendecirte, para glorificarte y para exaltar tu santo y poderoso nombre. Tú eres santo, tú eres poderoso, Rey de Reyes y soberano Señor de los señores. Tú eres la persona más importante en nuestras vidas y aún en este lugar, Señor. Por tanto, Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Señor Jesús, te damos la bienvenida. Y Padre, que tu presencia y tu gloria chequina cubra este lugar e inunde nuestras vidas con tu Espíritu Santo, Señor. Padre, danos sabiduría y entendimiento para poder comprender la Escritura, tu palabra, el mensaje que tú quieres enseñarnos hoy día, Señor. Quiero pedirte que unjas mi garganta con aceite fresco, unge mi lengua, unge mi voz para predicar palabra de Dios y no palabra de hombre, para que esta palabra exalte en todo el nombre de Cristo Jesús. Y predicaré para tu gloria y honra, predicaré para tu gloria y para tu honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia de Cristo dice: amén. Gloria a Dios. Dale palma de alabanza al que vive. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios desde ahora y para siempre. Vamos con la segunda parte del estudio acerca de el fundamento de la doctrina de bautismos. Este es el tercer fundamento. El primero estudiamos que fue el arrepentimiento. El segundo fundamento es la fe en Dios. El tercer fundamento es la doctrina de bautismos, porque hay bautismo en agua, creo que estamos estudiando en el momento, pero también hay bautismo en Espíritu Santo y fuego. Amén. El bautismo en agua lo hace un hombre, en este caso Juan Bautista bautizó a Jesucristo, como también dentro de la iglesia local lo puede hacer cualquier persona que esté capacitada para hacerla, un diácono, un miembro, un pastor, en fin, ¿ok? Y el bautismo en Espíritu Santo y fuego, que es para comisionar a la iglesia para hacer la obra del ministerio, bien sabemos que lo otorga única y exclusivamente Jesucristo a través del Espíritu Santo. Amén. Recordemos, mis hermanos, que el primer mensaje de Juan Bautista fue el arrepentimiento. Jesús también predicó acerca del arrepentimiento y los apóstoles también siguieron la misma línea predicando acerca del arrepentimiento. En Hechos capítulo 2, 36 estudiábamos la semana anterior acerca de que el primer discurso de Pedro fue a la casa de Israel, y Pedro, al dar el discurso, los judíos se compungen, sienten tristeza por haber crucificado al Hijo de Dios, haberlo entregado a muerte, y es cuando ellos dicen: ¿qué haremos? Al oír esto ellos dicen: ¿qué haremos entonces? Porque ellos están compungidos de corazón, y es cuando Pedro le dice: hermanos, varones. El versículo 38 dice: ¿qué haremos?, preguntan los judíos a Pedro y a algunos de los apóstoles que estaban allí, y es cuando Pedro le dice: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, que quede esto claro, subrayado, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay que entender, como dije la semana anterior, que aquí el escenario al cual Pedro está hablando, de hecho el que acaba de hacer el discurso, es el escenario judío, son los judíos, los hebreos. Ellos tienen que bautizarse en el nombre de Jesús, porque los judíos no saben quién es el Padre. Ellos bien saben, quién es el Padre, saben bien quién es el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, pero no saben quién es Cristo. Por eso ellos se compungen al haber entregado sangre inocente, y entonces para que sean perdonados, amén, y vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio en sus vidas, ellos tenían que bautizarse en el nombre de Jesús, pero solo los judíos. Nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el mandato viene de Mateo 28, 18, cuando Jesús habla a un pueblo, que es el pueblo judío, pero le da la orden de que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, bautizándolos
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de esta manera hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta allí estamos claros, ¿verdad? Ok. Así que el mandato de Jesucristo en Mateo 28, 18 es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nótese que cuando habla de las naciones, porque dice, amén, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Obviamente los judíos no tenían que quedarse allí. Ellos tenían que testificar de Cristo, como dice en Hechos capítulo 1, ser testigos al mundo, no solamente en Judea, sino en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y todo lo que se sale del pueblo de Israel son los gentiles. Los que no son parte del pueblo de Israel son gentiles o somos gentiles. El bautismo en el nombre de Jesús para los judíos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para los gentiles. La palabra gentil viene de la palabra hebrea goim o goyim, que significa pagano e idólatra. Y obviamente nosotros antes de venir a Cristo, antes de venir al Evangelio, ¿dónde estábamos? En el paganismo, adorando muñecos de estuco, de madera, de bronce y de piedra. Estábamos sirviendo al palo y a la piedra. ¿Cuántos dicen amén? Pero bendito sea Dios que su gracia nos alcanzó y que ya conocimos la verdad, y la verdad que es Cristo, que es su palabra, nos hizo libres. Dale palmas de alabanza al que vive. Amén. Entonces cuando dice id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, aquí incluye todo el pueblo gentil que no es parte del pueblo de Israel. Esto quiero que quede claro, porque la verdad esto no lo enseñan así como en tan detalle. Por eso unos se pelean que no, que el bautismo válido es en el nombre de Jesús, otros dicen no, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hermanos, en ambos es válido. En el nombre de Jesús, porque Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo confirma Hechos capítulo 2, verso 9. Colosenses 2.9, corrijo, Colosenses 2.9. Amén. En Jesús habita corporalmente, físicamente, toda la plenitud de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. O sea, que es válido. Pero nosotros preferimos obedecer, obviamente, a lo que Dios ha establecido en su palabra, y es bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora la Biblia dice que todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre de Jesús. También es válido decir, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Si quiere, pues quedar más contento. Amén. Igual es válido. Amén. Recordemos que Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo hebreo, el pueblo judío. Mas a todos los que le recibieron, hablando de los gentiles, nosotros, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe que cuando tú y yo creímos el Evangelio de Cristo y nos convertimos a Cristo, es allí cuando nos convertimos en hijos de Dios? Y eso que hizo Cristo interiormente dentro de nosotros, desde nuestro interior, valga tanta redundancia, amén. En el momento que nos bautizamos es la forma de exteriorizar la obra redentora de Cristo que ocurrió en nuestro interior. Amén. Ok. En Hechos capítulo 19 del 1 al 5, porque el bautismo de los apóstoles, si leemos en el libro de Hechos, era siempre enfocado al pueblo de Israel. Amén. Dice, aconteció, Hechos 19, 1, 5, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Apolos era un poderoso de las Escrituras, era un poderoso conocedor de la Torá, de la Escritura. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, ahí en Éfeso, donde habían paganos, ¿ya? Habían ciertos discípulos de Cristo, ciertos discípulos de ellos mismos. Y le preguntan los discípulos a los que están ahí en Éfeso, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan.
que es para arrepentimiento. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo para arrepentimiento, en agua. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero hay que entender que los judíos, los discípulos de los apóstoles, algunos de ellos estaban en Efeso, pero eran judíos, y entonces fueron bautizados ¿en dónde? En el nombre de Jesús. No fueron que los de Éfeso se bautizaron, sino que allí en Éfeso habían creyentes que no se habían bautizado todavía para arrepentimiento en el nombre de Jesús. Amén. Colosenses 2, 8, 9 recordamos, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Verso 9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que tanto en el nombre de Jesús como en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ambos son válidos. Amén. Hechos capítulo 3, verso 19 dice, Hechos 3, 19 dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, el bautismo no borra los pecados. Lo que borra los pecados es la sangre de Cristo en el momento que nos arrepentimos y entregamos nuestras vidas a Jesucristo. El bautismo es solamente una obra más, un acto simbólico que lo hacemos en obediencia y en sujeción al mandato escrito en la palabra de Dios. Amén. Pero el bautismo no salva. Entonces, ¿qué pasaría con el ladrón que estaba colgado ahí al lado de Jesús en la cruz? Él no alcanzó a bautizarse, mas sin embargo Jesús le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y el paraíso es el seno de Abraham, donde él prometió llevárselo. Él estuvo ahí no más 3 días. Aquel hombre que se arrepintió en la cruz, mientras el otro le injuriaba y le decía a Cristo: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, creeremos en ti. Sálvate a ti mismo, a ver si eres el Hijo de Dios. Y el de la derecha, el ladrón, no bueno, porque si fuera sido bueno no lo hubieran cogido. Ese ladrón se arrepintió, estaba allí por sedición, y se arrepintió en el último momento, y Jesús le prometió un lugar de reposo hasta que él fuera glorificado, bajara a los infiernos, subiera por el seno de Abraham, recogiera a los del seno de Abraham y se los llevase para el cielo. Ahí en ese receptáculo que es el seno de Abraham estaban contenidos los justos, los que hicieron lo recto ante Dios antes de que Cristo fuese a la cruz. Era un receptáculo para las almas de los justos. Y Jesús precisamente le promete y le dice: de cierto estarás conmigo en el paraíso. O sea que hubo esperanza de salvación para él, porque al tercer día Cristo resucitó y recogió a todos los del seno de Abraham juntamente con el ladrón que se arrepintió en la cruz. Amén. O sea que el bautismo no es para salvación, es algo simbólico, que cuando nos bautizamos testificamos la muerte al pecado, la sepultura del viejo hombre y la resurrección, que es la tercera base de la salvación. Cuando nos levantamos y emergemos del agua, nos levantamos en una vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hechos capítulo 9, 17, quiero que me acompañen. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Aquí estamos viendo la conversión de Saulo de Tarso, a quien Dios le coloca el nombre Pablo. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo era judío, no era gentil. Una cosa es que predicó al pueblo gentil, pero no era judío, no era gentil, era judío, perdón, ¿ok? Y en Hechos capítulo 22, versículo del 12 al 16, él relata su conversión. Él testifica acerca de qué fue lo que le aconteció y qué es lo que lo hace ante el rey Antipas. Si no estoy mal.
Amén. Ante un rey lo hace. Ahí en Damasco, él relata todo lo concerniente a su conversión. Amén. Mire lo que dice el versículo 12, ¿fue que dijimos? 22, 12, 16, pastor. Correcto. Dice, entonces, uno llamado Ananías, que está hablando acerca de lo que ocurrió en Hechos capítulo 9. Amén. Aquí está en Hechos 22 dando el relato. Amén. Y entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de los judíos, de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Por eso un apóstol tiene que haber visto. Pablo lo vio, tanto así que perdió la vista por 3 días. Hoy nadie ha visto a Cristo para decir yo soy apóstol. Y él dijo: el Dios de nuestros padres me ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, para que veas al justo y oigas la voz de su boca. O sea que un apóstol tiene que haber visto y haber oído, como lo hemos dicho en repetitivas ocasiones. Verso 15 dice: para que seas testigo, que es otro requisito importante de un apóstol, que tiene que ser un testigo, tiene que haber estado allí en el lugar, tiene que haber presenciado con sus ojos, haber oído con sus oídos y haber palpado con sus manos. Porque para que seas testigo suyo, o porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque en Romanos decía: todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Amén. Así que él también fue bautizado en el nombre de Jesús, porque era judío. Amén. Gloria a Dios. En Hechos capítulo 8, 35, hay también una historia muy hermosa en este capítulo de Hechos, capítulo 8, y es cuando el eunuco se bautiza. Y es bautizado por un hombre que era evangelista, un evangelista de Dios. Amén. Dice: entonces Felipe, el evangelista, abriendo su boca como tú la abres cuando predicas de Cristo, y comenzando desde esta escritura, porque él estaba leyendo al profeta Isaías, en Isaías 53 precisamente, cuando Cristo fue llevado como oveja al matadero, Isaías 52 y 53, ¿ya? Estaba leyendo esa porción de la escritura, pero él no entendía. Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y Felipe le dijo entonces al eunuco, y dice el eunuco a Felipe, al contrario: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. El requisito para bautizarse es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Porque el bautismo es para creyentes. Por eso no es para niños. Los niños no saben qué creer, como lo confirma en Hechos capítulo 8, versículo 12, que en aquel tiempo se bautizaban hombres y mujeres. En ningún momento dice niños. Amén. Verso 38 dice: y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y dice: cuando subieron del agua, porque tiene que ser por inmersión, no como enseña la mentirosa iglesia católica, que tiene que ser por agua rociadita o por aspersión. Mentira del diablo. Tiene que ser como le enseñaron los apóstoles, como enseñó Juan Bautista, como bautizaron a Jesús, como el eunuco se está bautizando en estos momentos. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, amén, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso en su camino. El eunuco era un sirviente, era una persona que era castrada, era un sirviente de una reina de los etíopes, de Candace. ¿Ok?
En Hechos capítulo 10, 47, 48, dice: entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Ok? Hechos 16, 31, 33. Apunten esta cita. Hechos 16, 31, 33. Ellos dijeron: si crees, le dijo el eunuco, ¿no? Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué impide que sea bautizado? Bautízate, hay agua, hazlo. Pero miren lo que dice Hechos 16, 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo. O sea que es el requisito importante, creer que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, en la casa de Cornelio. Y él, tomándolos en aquella misma noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Ok? Gloria a Dios. Así que, mis hermanos, el bautismo cristiano según la Biblia, no según las tradiciones de los hombres, según la Biblia, es por inmersión. Amén, no por aspersión. Y es un testimonio externo que se hace ante el mundo, ante la iglesia, ante el mismo diablo. Amén, de que estamos dispuestos a seguir con Cristo, a seguir una vida de obediencia y de santidad. Eso no es que hoy me bauticé y a los meses me volví para atrás. No es así, mis hermanos. Quedan con el recuerdo plasmado en la foto o en el video. No, Dios quiere que la experiencia con Él sea cotidiana, a diario, mis hermanos. Que no tengas el recuerdo ni la foto, sino que perseveres hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? Así que el bautismo, de acuerdo a la Biblia, el bautismo cristiano, es un testimonio externo, porque lo hacemos exteriorizando lo que ha ocurrido en nuestro interior. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? O sea que si Cristo fue muerto, nosotros morimos con Él. Pablo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo Jesús estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Y también somos sepultados. O sea, nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza que le gustaba el trago, la pachanga, la rumba, las mujeres, y todo eso queda ahí sepultado bajo las aguas. Ese es el viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos que teníamos antes. Pero cuando bajamos a las aguas, ese viejo hombre queda resucitado, queda sepultado. Que la gente quiera resucitarlo otra vez es diferente, pero no hay que resucitarlo, se queda ahí ahogado, sepultado bajo las aguas. Amén. Y la tercera base es cuando nos levantamos del agua, así mismo Cristo se levantó al tercer día según las Escrituras. Y nos levantamos a vivir una vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? En una vida nueva. Por eso dice: el que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Gloria a Dios. Bendito el nombre de Cristo. El bautismo cristiano tiene requisitos, mis hermanos. Para una persona, antes de bajar a las aguas, el bautismo cristiano debería ser algo, mis hermanos, que debe hacerse con total conciencia de lo que vamos a hacer. No bautizarme, por cumplir un requisito, no, sino por conciencia. Saber lo que estoy haciendo. Lo primero es que la persona que está siendo bautizada tiene que haber confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Como su Señor y Salvador personal. Tiene que haber creído, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y lo segundo es que la persona tiene que entender lo que significa el bautismo. ¿Cuál es el significado bíblico real del bautismo? Si una persona conoce a Jesús como el Señor y Salvador, por obvias razones, entiende que el bautismo cristiano es un paso de obediencia. Al proclamar
públicamente su fe en Jesucristo. Amén. Y su deseo de ser bautizado. Entonces no hay razón para impedir que un creyente sea bautizado en agua. Amén. De acuerdo a la Biblia, el bautismo cristiano simplemente es un paso de obediencia, una proclamación pública de la fe que nosotros profesamos en Cristo Jesús. Y que esta fe, recordemos que es solamente para salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Hay que entender que el bautismo nos salva. Somos salvos por gracia mediante la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque hay gente que dice que si no se bautiza se mueren y se van para el infierno. Entonces, ¿qué pasará con el ladrón que se arrepintió en la cruz? O anda de pronto en el avión y el avión despega y resulta que en el avión va un evangélico y el evangélico está compartiendo el evangelio y esa persona que está al lado se arrepiente y recibe a Cristo y el avión falla y se viene de pique. Entonces no se alcanzó a salvar la persona que estaba siendo evangelizada. No, el bautismo, mis hermanos, es una obra más. Lo hacemos como por obediencia al mandato. Amén. ¿Ok? Pero ese ya, si se va para el piso del avión, cae en picada el avión, es el que se hará salvo porque nació de nuevo por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. El bautismo es también la identificación del creyente con la sepultura, muerte y resurrección de Cristo entre los muertos, ya lo dijimos. Así que el bautismo identifica al creyente con Cristo. Amén. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, quiero que me acompañen. 1 Corintios 10, 1. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés, la palabra en significa identificados con, es una preposición, una frase que significa escondidos, sometidos o identificados. Y todos en Moisés, como cuando decimos todos en Cristo, amén. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando el pueblo de Israel sale del desierto, sale de Egipto rumbo al desierto, el pueblo de Israel eran guiados por una nube. Cuando ellos hacen el tabernáculo del incenciario, salía una nube. Del lugar de alabanza y adoración, del lugar santo, allí salía un incenciario y de él salía un humo. Y de día era una nube. Se convertía en una nube que Dios, no sé Dios cómo hacía, pero Dios es soberano. Y esa nube lo guiaba. Y esa nube los protegía del inclemente sol en medio del desierto. Pero esa nube en la noche se convertía en fuego. Y esa misma nube los seguía y los guiaba. Resulta que en el desierto hace frío por las noches. Frío penetrante. Entonces esa nube en la noche les daba calor. Los protegía aún de la temperatura. Amén. Aparte de que los guiaba. Entonces aquí dice en 1 Corintios 10:1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Cuántos dicen amén? Y todos comieron del mismo alimento espiritual. ¿Recuerdan cómo se llama? El maná. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? O significa comida de ángel. Eso es lo que comen los ángeles allá en el cielo. El maná. Comida que vuestros padres nunca habían conocido. Amén. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Esa roca era Cristo, mis hermanos. Esta es la cristofanía en el Antiguo Testamento. Amén. Por eso Cristo es la palabra Petra, roca. Lo mismo que confesó Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es sobre esa roca, Cristo, y sobre la confesión tan sólida como una roca que acaba de hacer Pedro acerca de quién era Jesús, que la iglesia de Cristo está fundamentada. No sobre Pedro, sobre Cristo, que es la roca. ¿Cuántos dicen amén? Así que la roca que los seguía era Cristo. ¿Recuerda Moisés cuando le pegó en Éxodo 17 la roca? Salió agua y bebieron todos, con los ganados, y todo el mundo bebió y sació la sed. Dios le dice, pega la roca, y efectivamente le pega, y pudo saciar la sed toda la multitud del pueblo de Israel. Pero en Números capítulo 21, tampoco, número 20, en el versículo 7, dice que Jehová le dice a Moisés, toma la vara y reúne la congregación, tú, Aarón tu hermano, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. Esa peña, esa roca es Cristo. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 11 dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña, cuando Dios le dijo que le hablara a la peña. Aquí ya es Cristo en la gloria, hay que hablarle, mis hermanos, porque en Éxodo 17, cuando Dios le dice golpea la peña o golpea la roca, es Cristo en la cruz. Amén. Cristo en la cruz. Ahora hay que hablarle, mi hermano. Cristo está en la gloria. Háblale a Cristo. Ora a tu Padre en secreto, que tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Pedid, se os dará, buscad y hallaréis. Ahí en lo secreto hay que hablar a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Le pegó, y 2 veces. Por este detalle, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida de Canaán, sino que solamente pudo divisarla, así. Y toda esa generación, como era terca y de dura cerviz, no pudo poseer la tierra, sino la generación de Josué y Caleb. A partir de ahí pudieron poseer la tierra de Canaán. Amén. Y Josué, recordemos que era un joven. Tuvieron que pasar 40 años para que mucha de esa parte de esa generación no pasara al Jordán. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, la roca es Cristo. Y esa roca espiritual dice que lo seguía. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre de Cristo. Filipenses capítulo 3, 21 dice que Cristo transformará, este es el momento del arrebatamiento, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. No, me estoy yendo por otro lado. Bueno, terminé uno. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bueno, me fui para otro lado, pero gloria a Dios, que Dios nos está recordando que viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo viene por la iglesia. Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, Dios tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán transformados. Serán resucitados, y nosotros los vivitos y coleando seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Esto ocurrirá en fracción de segundos. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Cristo. Seguimos. En la Biblia, en esta porción que acabamos de leer en 1 Corintios 10:1, referente a Moisés, cuando llegó al pueblo, y el pueblo en el desierto fue bautizado bajo la nube, y luego cuando atraviesa el océano Índico, el Mar Rojo, es rociado con agua. De una u otra forma, el pueblo fue bautizado en Moisés. Amén. La ilustración hecha aquí por el apóstol Pablo nos dice que todas aquellas personas que pasaron el mar y estuvieron bajo la nube fueron hechos todos en Moisés como parte de él. Fueron identificados prácticamente, por decirlo así. Fueron bautizados en la nube y en el mar. Y de esta forma ellos se identificaron con Moisés. Ellos, recordemos que no fueron sumergidos totalmente en Moisés, pero sí estuvieron literalmente bajo la nube y en el mar, cuando atravesaron el Mar Rojo.
aunque no se empaparon, posiblemente fueron rociados con el agua y el agua de la nube, y el hecho de beber del agua y el haber estado literalmente bajo la nube y el mar los unió esto simbólicamente a Moisés, y este se convirtió a partir de allí en su líder. Ahora se identificaban con Moisés como uno solo. Ellos fueron bautizados en Moisés, pero el medio para efectuar el bautismo no lo fue el agua, la nube y el mar. Ellos no quedaron dentro de la nube ni dentro del mar, pero sí quedaron unidos a partir de allí a Moisés, su líder. En esto existe un profundo paralelismo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, siendo que la salida de Egipto del pueblo de Israel tipifica la salida del mundo, que es Egipto, en el nuevo pacto, y el bautismo en agua del nuevo pacto, que simboliza el bautismo con el Espíritu Santo, es tipificado por este bautismo en el antiguo pacto. Es propio entonces que los israelitas al salir de Egipto fueron bautizados o purificados, y así entonces entraron en pacto con Dios en el monte Sinaí. De igual forma o de igual manera, cuando nosotros somos bautizados en agua, nos identificamos con Cristo y con su obra redentora. Amén. En su muerte, sepultura y resurrección al tercer día de entre los muertos, quedando de esta manera unidos a Él, y de allí en adelante hemos determinado firmemente seguir a Cristo hasta el final de nuestros días. ¿Cuántos dicen amén? Si uno se bautiza para continuar, mis hermanos, no para volver atrás. ¿Cuántos dicen amén? Así que después de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, único y suficiente Salvador de nuestras vidas, el bautismo es la forma principal de identificarnos con Él formalmente como una nueva criatura, un seguidor ferviente y fiel de Jesucristo y de sus enseñanzas. Es una declaración pública de nuestra identidad en Cristo, y es como la circuncisión para los judíos. Amén. Los judíos se distinguieron de los demás pueblos por la circuncisión. La circuncisión quiere decir que estaban bajo pacto, porque en cada pacto hay derramamiento de sangre. Entonces, a los judíos ser circuncidados, amén, así de esta manera se identificaban con el pacto eterno de Dios, amén, y se distinguían de las demás naciones de alrededor. ¿Recuerdan cuando David viene y está allí con sus hermanos llevándole la comida, y entonces está el paladín, el grandotote, Goliat, y escucha a David que estaba provocando el ejército de Jehová de los ejércitos, y todo el mundo le tenía miedo a este Goliat? Y escucha a David, dice: ¿quién se cree este incircunciso para que venga a tratar así y provocar al ejército de Jehová de los escuadrones, el ejército de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Jehová? O sea, ese niñito de 15 a 16 años, tremendo. Le colocaron la armadura y ni podía llevarla, el yelmo ni la espada podía. No, yo cojo una piedra, lo que yo hacer, una piedra y una onda, no una moto, sino una onda, y con eso cogió y ¡fum! ¡Páquete! Y el garandulón cayó al piso. Pero mire que le dijo David: ¿qué se cree este incircunciso? ¿Por qué? Porque los filisteos no estaban bajo pacto, el pueblo de Israel sí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sabían esto? Entonces a veces leemos incircuncisión, leemos circuncisión, pero no sabemos qué significa. Entonces circuncisión es estar bajo pacto, incircuncisión o incircunciso es no estar bajo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están aprendiendo? Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Así, cuando nos bautizamos, mis hermanos, hombre, la iglesia de Cristo tiene que ser muy diferente al mundo. Tenemos que, como hijos de Dios, marcar la diferencia, porque recordemos que Dios ha puesto su Espíritu dentro de nosotros y estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Por eso los sacerdotes, cuando ministraban en el templo, tenían una diadema que decía: santidad a Jehová. Tú la tienes también. Sé santo, porque la santidad conviene a tu casa, desde el siglo y hasta el siglo. Sed santo, dijo Jesús, porque yo soy santo. Sin santidad
nadie verá al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién subirá al monte de Dios? El limpio de manos y de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Amén. Ese va a ser arrebatado, va a subir al monte de Dios. Amén. Mucha gente pregunta si el bautismo es necesario para salvación. Amén. El bautismo, mis hermanos, no es un acto que nos da la entrada al cielo. Lo que nos da la entrada al cielo es cuando nacemos de nuevo, mediante la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, del 8 al 10, ahí está. Así que el bautismo es un acto de obediencia. Lo hacemos por obediencia al mandato bíblico, a lo que ordenó Jesucristo. Pero no es un acto que nos da la entrada al cielo. Es la fe en Jesucristo como Señor y Salvador lo que nos da esta seguridad. El bautismo por inmersión total, como lo enseña la Biblia, es un acto de obediencia, que debe ser una parte inmediata de nuestra aceptación del regalo de gracia ofrecido por Jesucristo. Pero esto no significa que alguien que le dé verdaderamente su corazón a Jesús en su lecho de muerte, sin el fragor, o en el fragor de la guerra, o en un avión, como dijimos, a punto de estrellarse, no sea admitido en el cielo porque no se bautizó. Si esa persona se arrepiente en el momento que va a morir y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, tú no vas a llevar a esa persona moribunda y meterla y sumergirla para que sea salvo. No, ya con el hecho de haber nacido de nuevo y haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador por la fe, ya es salvo. Amén. El ejemplo más claro lo dijimos, el ladrón de la cruz, que no tuvo tiempo para arrepentirse, para bautizarse, pero sí se arrepintió. ¿Ok? Jesús le dijo, de cierto, Lucas 23, 43, cuando Jesús le dice, de cierto te digo hoy, es decir, con toda seguridad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. No como dicen los testigos contra Jehová en su libro de Lucas 23, 43, en su libro acomodado, porque es una Biblia. Dice, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Esa coma no le dice cuándo. De cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Y la Biblia dice, maldito todo aquel que añada una tilde o una coma de esta sagrada escritura, porque quien lo haga, serán añadidas las plagas que están escritas en él. Y quien quite, Dios quitará su parte y su herencia del libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Así lo dice Apocalipsis capítulo 22, del 18 al 19. No se puede cambiar. Miren que esa coma le cambia totalmente el significado de lo que Dios le está prometiendo a aquel hombre que se arrepiente. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo es eso? Ya, porque él murió, inmediatamente murió. Su alma fue llevada al seno de Abraham. Pero cuando le dice, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso, no le dice cuándo. No le da seguridad. Te digo hoy, estarás, quizás algún día. ¿Ven la importancia, mis hermanos? De tener la Biblia correcta. La Biblia católica dice igual, porque es la misma palabra. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Sé que será hierba, marchita será flor, como dice Isaías 48, pero la palabra de Dios permanezca para siempre. Porque yo, Jehová, no cambio, dice Malaquías capítulo 3. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, Jehová es el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Que cambia es el hombre, las doctrinas. Y el padre de mentira es el diablo. Ese sí le fascina que la gente cambie la Biblia, que la tuerce, que la tergiverse. Amén. Malaquías, a ver, veámoslo aquí. Malaquías, se la lleva con Malaquías. Tres, 6, ahí está.
Malaquías 3:6. Y subráyelo por favor en su Biblia, que nunca se le olvide. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso el diezmo es de Dios. Porque Dios no cambia. Otra cosa es que los hombres quieran quitarlo del medio. Puros tacaños, amadores, ávaros, amadores del dinero. Amén. Vamos al tema otra vez. ¿Dónde quedamos? Ya. Así que la salvación, mis hermanos, es por la fe. La fe verdadera en Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario por nuestros pecados, mis hermanos, es suficiente para salvación. No necesitamos nosotros de nuestra parte hacer algo adicional más que creer en Jesucristo y recibirle como Señor y Salvador personal. ¿Cuántos dicen amén? Aunque el orden es recibirle, como dice Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, primero hay que recibir a Cristo, hay que nacer de nuevo. Número 2, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Dios les da potestad o poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Así que no necesitamos hacer algo adicional más que creer en Él y recibirle como Señor y Salvador. Cristo ya lo hizo todo por nosotros cuando dijo en la cruz, consumado es. ¿Cuántos dicen amén? Por definición, su gracia no requiere ninguna obra adicional por parte nuestra. Amén. Dicho esto, mis hermanos, Jesucristo manda a bautizarnos en Mateo 28, 18 al 20, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por lo tanto todos los creyentes deben bautizarse de esta manera, los creyentes gentiles. Amén. Pero un judío que se convierta a Cristo, ese sí tiene que bautizarse en el nombre de Jesús, porque él ya sabe quién es el Padre y sabe quién es el Espíritu Santo. Pero un judío ortodoxo no sabe acerca de quién es Cristo. Es más, lo siguen esperando. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:11 al 12. Y en Juan 5:43 dice: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibisteis. Mas otro vendrá en su propio nombre y a ese sí recibiréis. Refiriéndose de esta manera al anticristo. Cuando se manifieste el anticristo, a ese sí lo van a aceptar, a ese sí lo van a recibir como el Mesías. Por eso los judíos sí tienen que bautizarse en el nombre de Jesús, no nosotros. Amén. El libro de los Hechos describe la práctica de bautizar a casi todos los grupos o individuos que creyeron en el mensaje del Evangelio inmediatamente. Recordemos que en el libro de Hechos se está hablando prácticamente al pueblo judío. Amén. Ya en Corintios, en Romanos, en Corintios, ya vemos que empieza el Evangelio a extenderse a las otras naciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque la orden de Pedro a través de Jesucristo, porque fue el primero que lo dijo, en Hechos capítulo 1, quiero que apunten la cita que es importante. Hechos capítulo 1, versículo 7. Y le dijo: no os toca, cuando le pedían señales acerca del tiempo, que si iba a restaurar el tiempo. Amén. Iba a restaurar a Israel en el final de los tiempos. Entonces Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder, dunamis, dinamita. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y ahí se dice: y me seréis testigo. Antes no. Y me seréis testigos en Jerusalén. Por eso el creyente tiene que ser testigo primeramente en su casa, antes de ser testigo afuera. El orden es bíblico, aquí está. Me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén. Por eso aún Pablo dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. ¿Me seréis testigos en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en toda Jerusalén, en Samaria, y ahí sí se va para los fines, y hasta
lo último de la tierra. Y eso último de la tierra son las demás naciones que no son el pueblo de Israel. Por eso Jesús dijo: haced discípulos a todas las naciones. ¿A quién le dijo? A los judíos, a los 12. Haced discípulos a todas las naciones, a todos los goyim, los paganos, bautizándolos a ellos, a los paganos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Claro esto, ¿verdad? Más claro no canta un gallo. Apunten las citas para que tengan en su casa y estudien. No vamos a leerlas por el tiempo todas. Hechos 2, 37, 41. Hechos 8 del 5 al 13. Hechos 8 del 35 al 39. Hechos 9, 10 al 18. Hechos 10, 34 al 48. Porque aquí vemos en estos textos de que siempre los apóstoles predicaban el evangelio, la gente se convertía e inmediatamente eran bautizados. Hoy en día hay que tomar un curso como de 1 año para bautizarse, otras iglesias de 3 meses. No, hermano, si cree ya puede hacerlo. Aquí hay algo, aquí impide que sea bautizado. Si creíste, bien puedes hacerlo. Que se explique esto en 2 horitas es suficiente, mis hermanos. O en 4 horas, digamos 2 enseñanzas, como hemos venido haciendo. Es suficiente para que la gente entienda qué es verdaderamente el significado bíblico del bautismo. Amén. Hechos 16, 13, 15. Hechos 16, 30 al 33. Hechos 18, 8. Y Hechos 19 del 1 al 6. ¿Cuántos dicen amén? El bautismo en agua, ¿qué simboliza? De acuerdo a la Biblia, mis hermanos, el simbolismo del bautismo declara que a los creyentes que son bautizados le ocurren 3 cosas. Esto le pasa a un creyente que en obediencia se bautiza. Le ocurren 3 cosas. La primera, su vieja naturaleza de pecado muere con Cristo. Por eso nos identificamos en su muerte. Segundo, sus pecados o su viejo hombre es sepultado con Cristo. Amén. Y 3, se identifica con Cristo en la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Así que en ese momento igual somos resucitados con Cristo para convertirnos en una nueva criatura. Que la nueva criatura nos convertimos en el momento que nacimos. Aquí estamos exteriorizando lo que Dios hizo adentro. ¿Cuántos dicen amén? Y es así como somos incorporados a la nueva vida con una comunidad viva que espera la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo lo enseña Romanos capítulo 6 del 1 al 11? Ahí habla acerca de esto. Ya lo hemos estudiado, no vamos a ahondar más en esto. Contrariamente a lo que enseñan algunas denominaciones, parece obvio que el bautismo cristiano debe necesariamente requerir una decisión responsable de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, y por lo tanto debe de ser retrasada hasta tener uso de razón o discreción, es decir, conocer lo bueno y lo malo dentro de la perspectiva de Dios. El bautismo en agua es para perdón de pecados. Bien entendemos que el bautismo en agua es relacionado en la Biblia con el perdón o la limpieza o la purificación de los pecados. Es evidente en el mensaje de los apóstoles que la predicación del Evangelio también incluía la proclamación de la necesidad de bautizarnos para el perdón de pecados, porque siempre la orden era bautícese para el perdón de pecados, aunque lo que perdona los pecados, lo que limpia es la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? En Hechos 2:38 Pedro dijo: arrepentidos a los judíos y bautícense cada uno de vosotros, porque en el verso 36 dice: sepa ciertísimamente toda la casa de Israel. Le está hablando el escenario al pueblo judío. Arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén.
Esta declaración de bautizarse y arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús da concordancia con el mandamiento de Cristo que dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, guardando todas estas cosas, he aquí que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es obvio que el bautismo en agua es en realidad una obra la cual es ejecutada por un hombre. ¿Cómo pues hemos de entender estos pasajes con la declaración bíblica que nos asegura que la salvación solamente es por gracia, por medio de la fe? Tal como lo hace el apóstol Pablo en repetidas ocasiones. Si la salvación es solo por fe, tal como lo declara la Biblia tan enfáticamente, pero además de esto también hace falta bautizarse en agua para ser salvo, y sin tal bautismo no puede haber perdón de pecados. Entonces la salvación requeriría de una obra más aparte o adicional de la fe, que sería el bautismo en agua. Así que no es así. Con la fe es más que suficiente para ser salvos, y es por la gracia, mediante la fe del creyente depositada en la persona de Jesús. ¿Ok? Algunos han interpretado, basados en esto, que el bautismo es necesario para salvación, pero entendemos que tal interpretación está en contra de una interpretación propia de la declaración bíblica. Si el bautismo en agua fuese verdaderamente parte de la predicación del Evangelio y necesario para salvación, entonces encontraríamos dificultad con la declaración del apóstol Pablo, quien tajantemente rompe el vínculo entre el Evangelio y el bautismo en agua. El bautismo en agua es una obra y debe hacerse por obediencia, como dijimos, al mandato de Jesús y por sujeción a la palabra de Dios, pero no nos garantiza la salvación, ya que esta es por gracia y no por obras, y si fuese por obras dejaría de ser gracia. La salvación es un regalo de Dios y depende de nosotros tener fe en Cristo para salvación y vida eterna. 1 Corintios 1:16 dice: también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me ha enviado Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Amén. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Si el bautismo en agua fuese necesario para salvación, ¿de qué les serviría a las personas oír el Evangelio y creerlo, pero no ser bautizados? De la manera que lo propone el apóstol Pablo, sería una obra incompleta. Gloria a Dios. Por tanto, es necesario entender que el bautismo en agua subsiguiente a la fe debe entenderse no como una obra hacia la salvación, sino como una obra, la primera, fruto de la fe. Es decir, todo aquel que ha sido salvo por medio de la fe da un paso de obediencia, exteriorizando de esta forma lo que ha confesado creer interiormente. Si entendemos que para que haya salvación, las personas deben de reconocer la suciedad de su pecado y arrepentirse de ellos y creer que la sangre de Cristo les limpia de todo pecado, entonces al recibir el bautismo en agua están simbolizando públicamente ese lavamiento que hace solamente la sangre de Cristo, la cual nos limpia de todo pecado, como dice en 1 de Juan capítulo 1 versículos 7 al 9. El agua natural, mis hermanos, no tiene ningún poder, ni la piscina, ni el lago, ni el río. Esto no tiene ningún poder alguno para quitar o limpiar nuestros pecados, sino la fe del individuo, que es la que obra para el perdón de pecados, mediante lo que hizo Cristo en la cruz. Cuando alguien obedece el mandamiento de ser bautizado, como Pablo lo hizo en el mismo libro de los Hechos, el bautismo por consiguiente tiene como objetivo demostrar que uno ha entendido que está sucio y que necesita limpiarse. Así que el bautismo es sinónimo de purificación y limpieza y perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Recordemos lo que dice en Hechos 22, 12, 16, cuando Ananías bautizó a Pablo. Amén. Apunten la cita. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de los judíos que allí moraban, vino a mí acercándose y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista.
Y yo en aquella hora recobré la vista y lo miré, y él dijo: el Dios de nuestros padres que te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vemos que el bautismo es sinónimo de purificación, de limpieza. El verdadero convertido primeramente ha reconocido su condición de pecado y se arrepiente de ello. No puede haber salvación sin primeramente reconocerse como un pecador ante Dios. Una vez esto ocurre, se necesita creer en Cristo para salvación, y el acto del bautismo es una demostración de que sí ha habido un verdadero arrepentimiento y por tanto un lavamiento en el agua, el cual puede ser y es otorgado únicamente por el Espíritu Santo de Dios. Isaías, apunte esta cita, 44:2, dice: así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus siervos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. El bautismo en agua entonces es una obra de fe que identifica al que está bautizado con la limpieza y purificación de sus pecados. Así como la sangre de Jesús corta con el pecado de nuestras vidas, el ser sumergido en el agua representa y simboliza el hecho de cortar con el pecado y con el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y consagrarnos a partir de allí a Dios en obediencia y en santidad. Colosenses 2:11 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, porque la circuncisión ahora es en el corazón para el creyente, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal de la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le ha levantado entre los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Así, mis hermanos, como hemos visto, el bautismo interno, que es en el Espíritu Santo, y el externo, que es en la carne, lo que es la circuncisión, en el Nuevo Testamento es directamente relacionado con la circuncisión externa en la carne e interna en el Espíritu del Antiguo Testamento. Esto nos quiere decir que tanto el bautismo en agua como la circuncisión en la carne representan cortar y lavar la suciedad del pecado en nuestras vidas con el fin de poder pertenecer al pueblo de Dios, compuesto por aquellos cuyos pecados han sido lavados y limpiados por la sangre del Cordero. Apunten las citas: Génesis 17, 11 al 14, Mateo 28, 19, Marcos 16, 16, Hechos 2, 41, 47, Primera de Corintios 12, 13 y Primera de Pedro capítulo 3, 21, que nos habla que el bautismo, el primer bautismo en el mundo fue el diluvio universal. Eso habla Primera de Pedro 3, 21. Debemos aclarar que el simple hecho de que alguien haya profesado su fe en Cristo y se haya bautizado en agua, como lo hacen todos los que profesan ser creyentes, no garantiza que aquella persona se haya arrepentido verdaderamente de sus pecados, ni que haya creído verdaderamente en Cristo, ni que sus pecados hayan sido verdaderamente lavados por la sangre de Cristo. Hay personas que esto lo hacen por cumplir un requisito o por un acto que no sería ni de fe, sino pues vamos a ver qué pasa. Mis hermanos, solamente el tiempo y el testimonio de esa persona que se está bautizando
son los que darán la claridad si en verdad alguien es o no es un verdadero creyente. Por eso la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. He visto muchos que se han bautizado y ahí están en el mundo revolcándose. Yo creo que ni siquiera nacieron de nuevo, porque hay muchos por ahí. Amén. Entonces lo importante, como dije al principio, no es tener la foto, el recuerdo cuando me bauticé, o el video. Hoy en día es el video y todo el mundo puede grabar con su celular y subirlo al Facebook para que todo el mundo vea: me bauticé. No, demuéstralo con tu vida, con tu testimonio y con los frutos de un verdadero arrepentimiento, que verdaderamente eres un hijo de Dios. Porque muchos se bautizan, pero miren a ver el siguiente año si están los mismos. Aquí en la iglesia, de los 8 que bautizamos la jornada anterior, quedaron 4. Los otros volvieron al mundo, otros y se le ha hecho seguimiento y todo, pero la gente ama el mundo. Le pasa lo mismo de Demas, que aman a este mundo. ¿Y qué pasa? Se enfrían, se mueren, y ahí quedó todo. Esto es de perseverar, de seguir adelante, porque es normal que después del bautismo venga la prueba, porque Jesús fue bautizado, inmediatamente el Espíritu Santo lo llevó ¿a dónde? Al desierto, para ser tentado por el diablo durante 40 días y 40 noches. Entonces es normal que el creyente se bautice, inmediatamente el Espíritu lo va a llevar al desierto para ver la prueba. Solo el tiempo lo dirá, mis hermanos. Amén. Vamos terminando. Mateo capítulo 7, 17. Es por los frutos, mis hermanos. Así todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, el árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Resumidamente, mis hermanos, Jesucristo manda a todos los creyentes, a todos los discípulos o seguidores, a bautizarse. Y la orden es en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y a los apóstoles les dice que les enseñen que guarden todo lo que les he hablado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa de nuestro Señor Jesús. Aunque el acto del bautismo no ocasiona la salvación eterna, parece que cualquier creyente que rechace el bautismo mismo debe verdaderamente examinar su conversión a Cristo. Amén. O sea, un creyente que sea salvado, que haya nacido de nuevo, hombre, su anhelo es bautizarse. Amén. Otros dicen: no, voy a pensarlo, no estoy preparado. Es porque realmente no se ha creado, se ha formado la convicción por el Espíritu Santo de que es un hijo de Dios. Si Dios nos rescató del mundo, nos rescató y punto. ¿Por qué volver a contemplar el mundo? ¿Por qué volver a echar la miradita atrás? El diablo es puerco y padre de mentira. Jesús se acercó y les habló a los discípulos en Mateo 28, 18, y dijo: toda potestad, todo poder y autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Pedro dijo que para él no les moleste, lo mismo que Pablo dijo en Primera de Pedro, y miremos: no les molesto hablarles las mismas cosas. Para él no es incómodo, como dice el versículo 12: por esto yo no dejaré de recordaros
siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y Filipenses 3:21, esto lo dijo Pedro, en segunda de Pedro capítulo 1:12. Y en Filipenses 3:1 dice: a mí no me molesto, dice el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. La buena palabra, mis hermanos, hay que guardarla en el corazón, hay que atesorarla. Por eso en Apocalipsis capítulo 1:3, y termino con este versículo, dice: bienaventurados los que leen. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de la profecía de este libro y la guardan. Amén. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Salmo 119. Apúntela y terminamos con este versículo. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Las palabras que yo os hablo, dijo Jesús, son vida y son espíritu. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Mira lo que dice el salmista Alef en el verso 10: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde se guardan los dichos o la ley de Dios? Se guarda en el corazón. Ahí es donde Dios escribe su ley, como dice el profeta Ezequiel, en nuestros corazones. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, con mis labios he contado todos los dichos de tu boca. O sea, he predicado, he testificado, porque ha guardado la palabra en el corazón. Amén. Me he gozado en el camino de tus testimonios. ¿Cuántos se gozan cuando leen la palabra? Yo me gozo. Yo me gozo, yo me meto en el cuento, en la película. Me he gozado en el camino de tus testimonios, en las historias de los grandes héroes de la fe, que nombra Hebreos, ¿cuántos dicen amén? Capítulo 11. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. ¿Cuántos dicen amén? Cuando guardamos esto, mis hermanos, no nos vamos a apartar de Dios, porque la ley está escrita en el corazón. El que se aparta y se enfría es porque contempla el mundo y todo lo que hay en el mundo. Por eso es normal que te encuentres por ahí uno que otro cristiano que algún día lo viste descender a las aguas y después se apartó. ¿Por qué? Porque no guardó esto, no guardó la ley de Dios en su corazón. Lo hizo quizás por una emoción o por cumplir un requisito, pero esto lo hacemos a conciencia de que somos hijos de Dios, de que Cristo es nuestro Señor, y en obediencia al mandato bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, mis hermanos. La otra semana ya terminamos con este tema y vamos a hablar acerca de quiénes deberían de ser bautizados. Vamos a hablar un poco acerca del bautismo de niños y las 11 mentiras de Juan Calvino en cuanto al bautismo de infantes. Va a ser el tema de la próxima semana, no se lo pierdan. Padre eterno, muchas gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad y la honra que me das de presentarle a los hermanos tu palabra, Señor. Gracias por los hermanos que están en el Facebook y que nos siguen a través de los medios. Bendíceles grande, poderosa y abundantemente a tu pueblo, Señor, en todos los rincones del mundo, Señor. Gracias por los hermanos que han venido, por los que no pudieron venir también. Bendícelos, Señor, y créales en el corazón la urgencia de venir pronto a tu casa bendita de oración para escuchar tu voz.
En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. Te pido que bendigas a la iglesia, que los lleves con vida y con bien. Y Padre, que esta semana sea una semana de triunfo, de victoria y de bendición. En el nombre de Cristo Jesús, seas tú como poderoso gigante delante de nosotros, guardándonos y protegiéndonos de todo mal y abriendo caminos donde el diablo quiera cerrarlos, Señor. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo, y la iglesia de Cristo dice: amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Jesús.